Esta conferencia comenzará a grabarse. Ahí está. Sí, ¿ven todos bien y me escuchan? Sí, sí. Excelente. Bueno, comenzamos. Cualquier cosa me van parando, me van diciendo. La idea también es que acá, como vamos ya bajando un poco más al territorio, nos vayan comentando cualquier, sobre todo cuando vayamos viendo los riesgos, las amenazas, vulnerabilidades, cualquier ejemplo, cualquier situación que ustedes ya estén padeciendo o que vean que se identifica con lo que vamos diciendo, y ya de ahí irnos nutriendo específicamente con los casos de los municipios. Así que no duden en pararnos. Comenzamos. Bueno, esta ya es la segunda clase para los que no estuvieron en la primera. Este curso consta de 5 clases, una por semana. En la primera clase vimos la introducción al cambio climático, los conceptos en general, las primeras definiciones y bueno, y sobre todo los problemas y consecuencias que trae para los territorios y la importancia de abordarlo, ¿sí? De una manera local, ¿no? Desde los territorios, las ciudades, las localidades, y poder actuar, si bien es algo un desafío global, obviamente, pero poder actuar desde lo local. Ahí está. Bueno, una de estas, la herramienta en realidad es, para abordarlo desde lo local, es tener un plan local de acción climática, que es un proceso, como vimos en la clase pasada, que implica varias etapas, sí, bueno, etapas, no me sale la palabra, pero que podamos ir actuando desde lo local. El plan de acción climática se dividía, decíamos, en un plan de mitigación y en otro de adaptación, que son las dos grandes ramas en las que se divide la acción climática, ¿no? Puntualmente, como el proyecto primero, tenemos que ir viendo la parte de adaptación, las vulnerabilidades y las amenazas que tenemos. Vamos a comenzar con adaptación, ¿no? Por eso esta clase y la siguiente vamos a hablar de estos términos. Puntualmente la adaptación es aceptar, si se quiere, de alguna manera, o sobrellevar las consecuencias del cambio climático. Esto hago un breve repaso para el que no estuvo en la clase anterior. La mitigación decíamos que era tratar de reducir justamente los efectos del cambio climático. La adaptación es, bueno, los padecemos igual, ¿cómo nos podemos adaptar? ¿Cómo podemos sobrellevarlos? ¿Cómo podemos convivir con ellos? Básicamente el marco común de reporte del Pacto Global de Alcaldes, ¿se acuerdan que decíamos que la red es parte o es la representante del Pacto Global en Argentina, la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, y tiene un procedimiento, el Pacto Global de Alcaldes, que se llama Marco Común de Reporte, en el cual obviamente todos los municipios del mundo miden o reportan sus emisiones y su plan de mitigación y de adaptación en un marco común para que sean compatibles y comparables, si no cada uno usa su protocolo y se complica. Bueno, puntualmente del plan de adaptación tenemos primero una etapa de evaluación, que acá vamos a ir viendo qué conlleva eso, una etapa de recopilación de información para tener una idea, un objetivo al cual, o una meta al cual tenemos que aspirar o con esa información qué objetivo tenemos, y luego un plan para cumplir estos objetivos, ¿no es cierto? ¿Por qué gobiernos locales específicamente en adaptación? Bueno, la mayoría de la población está localizada en ciudades. Esto es así. Ahora vamos a ver un gráfico. Particularmente en Argentina y en América Latina, este fenómeno se ve aún más. Gran parte de los servicios públicos están a cargo de los gobiernos locales. Somos, o los gobiernos locales, ustedes son los prestadores de los servicios. Sobre todo son el gobierno de cercanía, que tienen más posibilidad de participación activa en la toma de decisiones. Conocen las problemáticas porque muchas veces son funcionarios, pero también pueden ser damnificados. E incluso también son los primeros que tienen que dar respuesta. Ustedes mejor que nosotros nos van a decir cuando alguien va y les golpea la puerta por algún problema, tienen que dar respuesta, no tienen escapatoria. Diferente a un gobierno provincial o nacional, mucho, ni hablar, ¿no? Mucho más.
Entonces, es importante que el gobierno local pueda tener herramientas para hacer frente a este tipo de problemáticas. Este gráfico, como decíamos, fíjense, la urbanización, este es un gráfico de todo el planeta, un planiferio, y acá tenemos el porcentaje. Fíjense, a mayor color verde, mayor porcentaje de la población de ese país vive en ciudades. Fíjense, en Argentina estamos totalmente verde, quiere decir que estamos entre el 80 y 100. Puntualmente creo que estamos en el 92%. Argentina es uno de los países más urbanizados del mundo, o sea, quiere decir que hay muy poca población rural. Estamos prácticamente asentados el 100% en ciudades, prácticamente. Fíjense, este fenómeno se repite no solo en América Latina, también en América en general, en todo el continente. Entonces, dijimos, bueno, lo tenemos que abordar desde una perspectiva local. ¿Qué se requiere según el marco común de reporte? Según este marco que tiene el Pacto Global de Alcaldes, que es común a todas las ciudades que estén adheridas al pacto en el mundo. Bueno, primero definir los límites de la evaluación, ¿no? Que concretamente los límites políticos, hasta dónde vamos a poder actuar. Generalmente es el límite del partido o del departamento, de la localidad, eso lo tenemos que definir. El año de aprobación del gobierno local, bueno, esto más que nada es para ir haciendo una revisión. El primer año obviamente es el primer plan seguramente sea el mismo año que el gobierno pasa a formar parte del Pacto Global de Alcaldes y de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, en el caso nuestro de 2020. Bueno, tener unas fuentes de datos de mayor calidad posible, un glosario de términos claves y sus definiciones, porque como estuvimos viendo desde la clase pasada, hay términos puntuales que quizás los conocemos, pero bueno, qué significan, o palabras similares, pero con significados distintos, y un equipo directivo de coordinación en la ciudad, que haya un referente que esté al tanto de todo esto, que pueda coordinar con todas las áreas, y sobre todo que tenga la responsabilidad de llevar esto adelante. Otra afirmación de por qué los gobiernos locales, bueno, los riesgos emergentes del cambio climático se concentran en las zonas urbanas. Esto es una conclusión del quinto informe de evaluación del panel intergubernamental de expertos en el cambio climático. Algo habíamos visto, el IPCC, que obviamente hace las proyecciones de los efectos del cambio climático a futuro. Bueno, ¿cómo tiene que ser la situación desde el municipio? ¿Cómo lo tiene que abarcar al inicio? No solo en la parte de adaptación, sino también en mitigación. Como decíamos también en la clase pasada, tiene que ser un enfoque abarcativo, no tiene que ser solo un área, si bien puede haber un coordinador, pero tiene que ser un enfoque multidisciplinario. Acá algunas de las áreas, también habíamos hablado en la clase pasada, desarrollo social, defensa civil, emergencias, salud, ambientes, distintas ONG, o sea, que excedan al Estado, pero sean de la sociedad civil. Y bueno, y después tenemos múltiples puntos de partida, ¿no? Como para lograr el objetivo de adaptación, ahora vamos a ir viendo cómo podemos lograr esto, cómo de distintas maneras se puede, no hay un único camino para lograr y fortalecer la adaptación. Las etapas, bueno, como decíamos, una evaluación, objetivos y plan de adaptación. Fíjense acá la evaluación, ya la desglosamos un poquito más, y la evaluación consiste en un análisis de vulnerabilidades o vulnerabilidad de la ciudad, las amenazas y exposición. Ahora vamos a ir viendo cada uno de esos detalles. Con este análisis vamos a plantearnos unos objetivos y luego vamos a elaborar un plan para poder cumplirlos. Ahora, enfoques de adaptación. Como decíamos en dos diapositivas atrás, que no hay una única herramienta, o un único medio para fortalecer o mejorar la preparación ante estos tipos de eventos. Fíjense, tenemos medidas estructurales. Eso generalmente va asociado a las obras públicas. Por ejemplo, el pavimento permeable que permita al suelo absorber el exceso de lluvia, que normalmente el pavimento común no lo hace, simplemente escurre. Defensas costeras, construir en un terreno más alto para prepararse para el aumento del nivel del mar. Estos son a modo de ejemplo. Fíjense, están muy ligadas a la realización de obras públicas, ¿no? Esto también puede ser aliviadores hídricos, ensanches de río, por ejemplo, todo asociado a inundaciones, por ejemplo.
medidas no estructurales, justamente todo lo contrario, cómo podemos lograr el mismo efecto, pero sin obra pública, cambios en el régimen de operación y frecuencia de mantenimiento de activos, generación de capacidades adaptativas, ahora vamos a ir viendo eso también, difusión de información, políticas y estrategias, por ejemplo, armar un marco normativo o un plan de ordenamiento territorial nuevo con el enfoque en la vulnerabilidad. Entonces, bueno, son medidas que no requieren de obras, pero sí también mejoran la resiliencia o la adaptación al cambio climático. Adaptación basada en ecosistemas, este es otro enfoque. Esto obviamente todas las ciudades son distintas, entonces no todas van a ir por el mismo camino. Dentro de este enfoque tenemos la conservación de bosques y manejo forestal sostenible, restauración de humedales degradados, diversificación de la producción agrícola para hacer frente a las condiciones climáticas, al cambio climático. Fíjense, ahora después vamos a ir viendo también cómo las proyecciones, lo que se espera el cambio en los días de alta temperatura y en el régimen de lluvia, y cómo eso, no solo a nosotros como ciudades, sino también a la producción agrícola, cómo va a afectar. Fíjense, siempre estamos pendientes de a ver cuánto llueve o si estamos en un periodo de seca y demás. Bueno, esto también va a afectarlos. Y conservación de manglares, que bueno, acá en Argentina no sería muy aplicable, pero es muy común. La adaptación basada en ecosistemas, lo que va a lograr o hacia dónde apunta es en restaurar, conservar o por lo menos mejorar las condiciones de un ecosistema que va a servir como barrera en muchos casos o nos va a servir como medida de regulación ante inundaciones, ante olas de calor. Va apuntado a eso, a una medida natural, si se quiere, de adaptación. Bueno, adaptación basada en comunidades. Esta es una de las más interesantes. Es un poco de cada una de estas, pero basada en comunidades. Es decir, que la población se apropie del término de adaptación y no sea simplemente una política de Estado, que no es para nada menor, pero que también la población se haga eco de eso. Por ejemplo, que en sus viviendas privadas realice modificaciones para impedir el ingreso de agua ante una lluvia intensa. Bueno, eso es una obra privada porque es obra de ellos, pero justamente es iniciativa de ellos y también fortalece la adaptación al cambio climático de toda la comunidad. Lo mismo, prepararse, tener un plan de evacuación vecinal, por ejemplo, que la misma población se apropie, se capacite y se interese en el tema y puedan realizar medidas en conjunto con el Estado, pero obviamente desde su rol de comunidad. Y luego tenemos la gestión integral del riesgo, que lo que busca es mejorar la respuesta, no solo adaptarse, sino que también al momento de dar respuesta podamos estar preparados y reducir los daños. También se conoce como reducción de riesgos de desastre. Fíjense, por ejemplo, tener sistemas de alerta temprana que nos permitan anticiparnos a una crecida del río, tanto tener información sobre un periodo que viene de seca o de una ola de calor. Bueno, hay distintos sistemas de alerta temprana, obviamente, dependiendo si tenemos una amenaza por inundación o por desborde de río, o bueno, enfocado a eso. De esta manera, evitar el riesgo, es decir, bueno, tenemos la amenaza, estamos expuestos, pero ¿cómo bajamos el riesgo? Ahora vamos a ir viendo esa ecuación también. Mejorar las vías de evacuación, o sea, todo, cómo responder mejor, no es que no nos va a pasar, sino que cómo nos pasa y podemos responder mejor. Eso sería la gestión integral del riesgo. Obviamente, nunca vamos a poder abordar los 5 enfoques, pero y tampoco nos va a servir, porque esto es como abarcativo y muchas veces no todas las ciudades tienen todos los problemas, claramente. Ahora sí, vamos a estos 3 términos, exposición, vulnerabilidad y amenazas, que luego conllevan el riesgo, definen el riesgo. Vamos a empezar con este cuadrito simple. Fíjense, acá tenemos el peligro o la amenaza. Acá tenemos la vulnerabilidad. Y acá tenemos la exposición. Fíjense que el riesgo solo existe cuando estos 3 confluyen. O sea, si están presentes la amenaza o peligro, la vulnerabilidad y la exposición, tenemos el riesgo. Si sacamos cualquiera de estos 3, el riesgo disminuye o si no, no existe directamente. Y cuando tenemos un riesgo alto, justamente tenemos más probabilidades de sufrir un impacto
del cambio climático, ¿no? Y obviamente, o sea, todas las consecuencias naturales, pero todos los procesos socioeconómicos, todos los impactos socioeconómicos que conlleva tener un riesgo alto. Ahora vamos a profundizar en exposición. ¿Qué es la exposición? Acá algunos conceptos también, bueno, adaptación es justamente poder ir trabajando sobre estos aspectos para poder minimizar los impactos lo máximo posible. Resiliencia también es un término que vamos a ver mucho. La resiliencia es justamente la capacidad de sobreponerse a determinadas amenazas, determinados peligros o impactos incluso, pero cómo sobreponerse y salir fortalecido. Y la capacidad adaptativa es justamente qué capacidad tenemos de realizar estos dos ítems, ¿no? Qué capacidad de poder fortalecer la resiliencia y de poder adaptarnos. Ahora cada uno lo vamos a ir profundizando. Vamos acá a la exposición. La exposición, para cada uno de estos tres que veíamos, exposición, vulnerabilidad y amenaza, vamos a ir completando una tablita, ¿no? Estas tablas nos van a ayudarnos a darnos cuenta de si realmente estamos expuestos o no. Para ponerlos en términos simples, imagínense un desborde de un río, ¿no? Dos casas que están asentadas a la margen de un río y el río desborda. Pero una casa está a 10 metros del río y la otra está a 50. Fíjense, la amenaza es el desborde del río. Las dos tienen la misma amenaza. La vulnerabilidad, ahora vamos a ver, revisa otros aspectos, pero la diferencia fundamental, si una está a 10 metros y otra está a 50, es la exposición. ¿A ustedes les parece que están expuestos de la misma manera uno y otro? Tenemos claramente una diferencia. Entonces, el que está a 10 metros, claro, el que está a 10 metros tiene una exposición mayor. Entonces, el riesgo va a ser mayor. Fíjense, el evento es el mismo, pero el riesgo va a ser mayor por la exposición en este caso. Y quizás el que está a 50 metros o hay otro que está a 100 metros, ni siquiera está expuesto, entonces no tiene riesgo. El evento ocurre, pero no tiene riesgo. Entonces esto es importante. Fíjense en esta tablita, acá tenemos las amenazas que podemos llegar a tener. Fíjense, por ejemplo, sequía, temperaturas extremas, bueno, todas amenazas naturales, incendios, por acá tenemos olas de calor, olas de frío, infecciones, nevada, y a qué sector puede impactar. Obviamente cada uno de estos eventos va a ocurrir para toda la población, o sea, si hay una nevada va a estar en toda la ciudad, por ejemplo, pero no a todos los sectores va a impactar. Va a impactar seguramente al que tenga una exposición al respecto o contra ese evento. Fíjense, en este caso, la nevada no impacta a ningún otro sector, fíjense que solo acá, pero impacta a energía, tecnología y comunicación. ¿Por qué? Bueno, acá tenemos que las redes de alta tensión están sin mantenimiento. Es una característica, ¿no? Eso hace que esa exposición de sin mantenimiento hace que tenga una vulnerabilidad. Fíjense, ve cómo una cosa va juntando a la otra. Tenemos una vulnerabilidad que están expuestos a la nevada y que ocurre la nevada. Entonces tenemos la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad. Entonces ya ahí tenemos identificado un riesgo alto. Acá otro caso, para ver si se va entendiendo. Cualquier cosa igual me preguntan si lo ven medio complicado o que yo me enriedo y lo vamos viendo. Fíjense, sí. ¿Sí? ¿Alguien había hablado? Bien, continuamos, me paran, si no, o vamos hablando por el chat. Tenemos otro ejemplo. Acá, incendios. Fíjense, afecta a la reserva natural o a un área protegida, ¿no? Supongamos que la ciudad lo tiene. Fíjense, todos los otros sectores no hay otra afectación. ¿Pero por qué? Justo confluye que, bueno, quizás la reserva natural tiene mucho poder calorífico en donde empieza un incendio o se prende fuego un árbol, va trasladando, entonces tiene un impacto muy alto. Pero fíjense que básicamente lo que hace es que esté expuesto, porque también podemos trabajar en esa exposición y ver cómo podemos reducir el riesgo. Díganme cualquier cosa si no se van entendiendo. La idea es, que va a ser parte de la tarea de esta semana, es que ustedes por lo menos puedan ir identificando todo este tipo de amenazas a los sectores. Nosotros les vamos a pasar la tablita,
y obviamente los vamos a ir ayudando, o que ustedes nos ayuden a completarlo a nosotros, para ir identificando qué amenazas impactan a tales sectores, ¿no? Y obviamente cuando tenemos identificado por qué lo impacta, tenemos que, o qué lo impacta, por qué lo impacta. O sea, cuál es la manera de que ocurra el evento y tengamos el rubro o tengamos el sector, pero no haya un impacto. Y ahí vamos viendo que tenemos que sacar, o la vulnerabilidad tenemos que trabajar sobre en ese sentido, o sobre la exposición. Fíjense acá otro ejemplo, las inundaciones superficiales afectan a la población urbana, pero no a la rural, por ejemplo, ¿no? Porque justamente la urbana está sentada generalmente sobre las márgenes o cerca, y la rural no. Entonces, el evento ocurre, pero la población rural no tiene riesgo. Bueno, seguimos acá. Fíjense, esto es un resumen y a modo de ejemplo de una de las ciudades que pertenece a la red. Este es de Avellaneda, Santa Fe, provincia de Santa Fe. Fíjense, tenemos todas las amenazas y todos los sectores. Y bueno, ellos hicieron este cruce en el cuadro de doble entrada. Por ejemplo, la precipitación extrema afecta al suministro de agua y saneamiento, a la agricultura y ganadería y producción, perdón, turismo, comercio, otras actividades. Bueno, ya iba identificando todos los sectores que afecta una determinada amenaza. Lo mismo con el granizo, la sequía. Esto es lo que tendríamos que tener con ustedes para ir identificando con cada uno de los municipios. Otra manera de verlo, ya con los datos anteriores, es este tipo de gráfico. Fíjense, tenemos los sectores, y obviamente, donde más afectación hay, más se va a ir aproximando esta línea al sector, ¿no? Entonces ya vemos cómo esta amenaza de desbordamiento de ríos tiene distintas afectaciones, pero sobre todo, donde más daño hace es al turismo, comercio y otras actividades en general. Este es otro gráfico, otra manera de verlo, completando este tipo de tablas. Bien, esa es la exposición, ¿no? Es decir, bueno, el riesgo viene, independientemente de si soy vulnerable o no, estoy expuesto. Puedo o no, y entonces ya ahí, si yo no estoy expuesto, ya saco el riesgo. Otra manera de fortalecerse es la vulnerabilidad, o sea, trabajar sobre la vulnerabilidad. ¿Qué es la vulnerabilidad? Acá volvemos al gráfico, ¿no? Que teníamos que sacar uno de estos tres. La vulnerabilidad. Acá. Determina para quién el riesgo se transforma en catástrofe. Es decir, si volvemos al mismo ejemplo del río y las dos casas, ¿no es cierto? Pero ahora las dos están a 20 metros, están a la misma distancia del río. Y el evento es el mismo, desborda, y las dos sufren el mismo evento. Ahora, si una de las dos casas es más vulnerable que la otra, obviamente el daño va a ser mucho mayor para la vulnerable, ¿no es cierto? Porque no tiene capacidad de respuesta, el daño es mucho mayor. Lo estamos viendo con esta pandemia, por ejemplo, en los barrios populares o en barrios más humildes o más vulnerables justamente, el daño es mayor. Donde empieza el virus del coronavirus, justamente, hace estragos lamentablemente en esas zonas, y quizás en otros barrios que no son tan vulnerables, el daño es mucho menor. Eso se ha visto, y si algo nos ha enseñado esta pandemia, tiene que ver en ese sentido con las vulnerabilidades. Entonces, ¿para quién es catástrofe y para quién es simplemente un riesgo? Ahora vamos a ver un ejemplo. Fíjense, un evento similar que ocurrió en Haití y en Japón. Son comparables porque son eventos similares, de magnitudes similares. Fíjense que, y poblaciones que incluso estaban en riesgo eran similares también. El PBI per cápita de Haití son $1.300 por día. Para que se den una idea, en Argentina estamos en 8.500 y demás, para tener una noción. Y en Japón, el PBI per cápita era de $34.100. Era una diferencia abismal, de 30 veces o 25 veces más. Fíjense, el mismo evento, como en una población con menor ingreso y obviamente más vulnerable socialmente, se cobró 225.000 víctimas. Y en Japón, no el mismo evento, perdón, un evento comparable, similar. Y en Japón, 6.400 víctimas. Fíjense cómo bajó el número de víctimas. Y la exposición fue similar, la amenaza o el peligro, el evento, fue similar, y cómo el daño termina siendo mucho mayor, cómo el impacto tiene una diferencia notable. Esto es por la vulnerabilidad. Haití obviamente no
no está preparado de la misma manera o no puede sobreponerse de la misma manera que un país como Japón. Entonces, bueno, vulnerabilidad social. Es solo una de las vulnerabilidades, ahora vamos a ver otras, pero es la que puntualmente en las ciudades nos va a permitir trabajar más seguramente. Fíjense, evalúa la configuración social previa y nos permite determinar para quién el riesgo va a ser una catástrofe y para otro no. ¿Qué variables contempla? O sea, ¿qué tenemos que medir para saber si una vivienda, estas viviendas que yo le decía, estaban las dos a 20 metros del río? ¿Cuál de las dos? ¿Cómo sabemos si una es más vulnerable que la otra? Bueno, analizan distintas variables. Condiciones habitacionales, condiciones económicas, la educación de los miembros o de los habitantes de esa casa, por ejemplo, las condiciones sanitarias y de salud, el acceso a servicios básicos. Si, por ejemplo, no es lo mismo si una casa se inunda y tiene un pozo de desagüe o está conectado a una red municipal de desagües cloacales. Bueno, es totalmente distinto y obviamente la vulnerabilidad se va a ver afectada en ese sentido. Y otras variables que van en línea con esto, muchas veces sacadas del censo, por ejemplo, de valores del censo nacional, o distintos análisis que se puedan ir haciendo localmente. ¿Cómo lo vamos completando? Fíjense, bueno, es también otra tabla, y acá tenemos, obviamente sería fantástico tenerlo casa por casa, pero en muchos casos, o en la gran mayoría, al menos hoy es muy complicado. Entonces, lo que se hace es por barrio, identificar los barrios, ¿no es cierto? Y hacer una clasificación general del barrio, o de una manzana, de un sector. Acá tenemos este tipo de información que tenemos que ir completando. Acá vamos a ir identificando los barrios, por ejemplo, ¿no? Ahora vamos a ver unos ejemplos de cada uno. Y bueno, y acá ir completando información si tenemos asentamiento informal, qué número de familias en ese barrio, la cantidad de construcción, la calidad, perdón, de las construcciones, el servicio de recolección de residuos, bueno, todo este tipo de información que tiene que ver con los servicios básicos y la infraestructura, y nos va a dar un índice de vulnerabilidad de cada barrio, ¿cierto? Eso es importante, entonces ya vamos a ir identificando barrios vulnerables ante este tipo de eventos. Luego los podemos mapear así, fíjense, esta es la ciudad de San Martín de los Andes. Estos son el ejido urbano, todas estos cuadritos que vemos acá son las manzanas, barrios, y fíjense que completando esta información que teníamos acá, podemos ir mapeando, identificando por color el índice de vulnerabilidad, siendo amarillo o amarillo bajo, naranja medio y rojo alto. Fíjense ya cómo tenemos identificados los barrios más vulnerables ante un evento. Entonces, ponerlo de manera gráfica también nos permite tener una mejor visualización y poder trabajar mejor. Y acá tenemos ejemplos de cómo se han ido identificando y cómo se han ido mapeando, sobre todo, distintos diagnósticos de vulnerabilidad. Tenemos, por ejemplo, Avellaneda, Santa Fe, y acá tenemos Guaminí, provincia de Buenos Aires. Fíjense, esto lo hicieron a mano alzada en un plano del catastro municipal, y acá se mapeó digitalmente. Y fíjense la variedad de colores. Fíjense acá, por ejemplo, que tenemos en rojo muy alto, ¿no es cierto? Estos barrios tienen una vulnerabilidad muy alta. Y acá nomás, no necesariamente nos tenemos que ir muy lejos, tienen una vulnerabilidad muy baja. Entonces, si acá tenemos un desborde del río, incluso este que está más cerca del río, y es probable que se inunde antes que este, pero la vulnerabilidad es menor. Entonces, fíjense, tener los mapas nos permite saber eso, ¿no? Por más que no simplemente estoy más cerca del río, la paso peor. Los dos la pasan mal realmente, pero fíjense cómo este barrio, si llega hasta este punto, va a tener muchas mayores consecuencias que acá, ¿no? Incluso este estando más cerca. Eso es importante de visualizarlo en los planos. Bien, otra de las vulnerabilidades es la vulnerabilidad ecosistémica. Como les decíamos, la adaptación basada en ecosistemas va en línea con eso. Tiene que ver con el estado de los diferentes ecosistemas, hacer un diagnóstico y ver si se realizan actividades extractivas en lugares ecosistémicos, cuáles, si se contempla la regeneración del recurso en el mediano plazo, o se hace un extractivismo que después deja
deteriorado el ecosistema y no tiene capacidad de recuperarse. Si, bueno, hay una pérdida del bioma justamente por una actividad extractiva o no, u otro tipo de actividad, y si ha cambiado, se ha modificado para mal el paisaje en las últimas décadas. Bueno, y después también tener un dato de qué cantidad de bosque, humedal, dependiendo cada ciudad, se ha perdido por estas actividades, ¿no? Entonces hacer como una especie de diagnóstico que muchas veces lo sabemos, sí, uy, esta actividad deterioró tal cosa, pero no lo medimos, nunca, muchas veces no tomamos dimensión o lo ponemos en números realmente. Para esto también hay una tabla que se tiene que ir completando, en el caso de que no tengan reserva natural, por ejemplo, obviamente no se completa, pero el ecosistema que corresponda a cada ciudad, ir completando cada uno de estos datos. Algo importante que me olvidé mencionar, en cualquiera de estas tablas, si no tenemos un dato, por ejemplo, a ver, vamos acá, zona costera, y si se realizan monitoreos del área. Y si no lo sabemos, nosotros indagamos a todos lados y no se realizan o no lo sabemos, por lo menos es importante poner anexo a este cuadro en una hoja de decir, bueno, se buscó el dato pero no lo tenemos o no lo conseguimos. Eso va a ahorrar esfuerzos, o se buscó en este sector y no aparece. Falta buscar en otro. Eso va a ahorrar esfuerzo para el día de mañana si alguien lo tiene que ir a buscar, ya saber que se intentó y no simplemente que no está y no sabemos si habrá buscado, no. Eso es importante también, en todas las tablas. Bueno, acá tenemos lo mismo, vamos completando, depende del ecosistema, cada uno de estos datos y nos va a dar un indicador de qué degradado o qué vulnerabilidad ecosistémica tenemos. Acá algunos ejemplos también mapeados, fíjense, distintos municipios, acá también podemos hacer, si tenemos buenos datos, en la selva paranaense. La pérdida de deforestación o de tierras, perdón, la deforestación en tierras y la consecuente pérdida de deforestación, acá englobada por segmentos o por épocas, por periodos, fíjense, de 4 años. Podemos hasta incluso identificar en un mapa qué sector en qué año se perdió, ¿no? Y podemos hacer una comparación de qué año se deforestó más y demás. Esto, obviamente, mientras más información, más rico y más comparaciones podemos hacer con los planos. Ahora vamos a ver cada plano, cada mapa, para qué nos sirve y cómo podemos obtener igual resultado de ello. Bueno, ¿cómo se trabaja en la vulnerabilidad? ¿Cómo podemos ir recopilando información? Porque, bárbara, yo le dije, es una simple tabla, la vamos completando, pero muchas veces son datos muy específicos, muy puntuales, que no podemos, no lo tenemos accesible. Bueno, hay que hacer un trabajo de territorio, un trabajo de campo, muchas veces hay que salir a buscar el dato, hacer relevamientos, y requiere un trabajo multidisciplinario, ¿no? De varias áreas, no lo que decía, obras públicas puede tener el servicio, la cantidad de viviendas afectadas al servicio de agua y de cloacas, por ejemplo, pero desarrollo social puede tener las condiciones o el número de familias, número de personas viviendo. Entonces se precisa un trabajo multidisciplinario en el que cada área puede ir teniendo un dato y todos juntos los podemos reagrupar. Acá hay un dato puntualmente para cada uno de los municipios, fíjense. El gobierno nacional tiene tiene un registro nacional de barrios populares, en el cual Villa Tulumba no está incluido, pero sí Las Breñas. Entonces, todos estos barrios, fíjense, ya están identificados y tienen todos estos datos, tienen que ir acá, al RENAVAP, y todos estos datos ya los tenemos acá, en este RENAVAP. Obviamente estos barrios, pero que quizás son los más problemáticos o los que más se precise información está. Y la información en el RENAVAP está actualizada y es de muy buena calidad. Así que para el municipio de Las Breñas, acá les dejo un dato que no tienen que salir a buscarlo en estos casos, sino que ya alguien salió, ya hay un relevamiento nacional. Esto es del Ministerio de Hábitat, Ordenamiento Territorial y Hábitat de Nación. Obviamente el resto de sectores se tienen que evaluar, sí, pero quizás es un poco más sencillo o se tenga información. En el caso de Villa Tulumba, si bien no estamos incluidos en el RENAVAP, sí vimos que tienen un plan estratégico territorial del año 2018.
Y si bien no es puntualmente este registro de barrios populares, hay muchos indicadores en este plan estratégico que también está desarrollado por Nación, en este caso creo que es por el Ministerio del Interior de Nación, en el cual hay muchos datos estadísticos, muchos indicadores urbanísticos que nos van a ayudar a completarlo también. Entonces es bueno, es del año 2018, así que tiene información reciente y de calidad también, por lo que estuvimos viendo. Así que en estos dos municipios tenemos esa ventaja, si se quiere, que podemos salir a buscar muchos datos en estos planes. Si no, yo les voy a pasar a la gente de Las Breñas el link y a la gente de Villa Turumba, en el caso que no lo tengan, el PDF, y lo vamos a ir trabajando en conjunto. Y bueno, como Fran, decíamos, sí. perdón, para preguntarles a ambos municipios si conocían de esto, tal vez, si lo están usando para otra cosa, por ahí, o Perfecto. si tienen información propia, capaz, que pueda representar la vulnerabilidad, capaz que no esto, justamente esto, pero algún otro trabajo interno, capaz. Nosotros tenemos, sí, esa información, sabemos cuáles son los barrios. Hemos hecho un proyecto acá justo con Karina hace 2 años, que entró por la parte de Hábitat, con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, donde habíamos ya demarcado una zona de barrios vulnerables, en situación de vulnerabilidad, y el proyecto este de Hábitat hablaba de núcleos húmedos, baños instalados, conexiones cloacales, luz, agua potable, y teníamos bien demarcado ya, inclusive el proyecto ya lo teníamos armado con respecto a eso. O sea, tomamos uno de los barrios más cercanos a la zona céntrica y que carecía de todo esto. Por eso estamos en ese mapeo que ustedes pueden observar de los diferentes barrios. Igual ahora ya después de 2 o 3 años que pasaron, ya tenemos 3 o 4 asentamientos más que ya fueron loteados y ya son nuevos barrios de nuestra ciudad, que van a ir aumentando este mapa de situación de vulnerabilidad, ¿no? Acá en Las Breñas nosotros tenemos una red de agua de cloacas que se instaló hace un par de años, pero es prácticamente obsoleta, y el menos del 20% de la comunidad está conectado a la red cloacal. Es un sistema que no funciona directamente, y el 70% de los barrios está sin cloaca y sin agua potable. Todo el mundo tiene agua de perforaciones o de pozos. A ver, De perforaciones, ahí está. ¿no? Claro, bueno, ¿Se me tienen escuchó? bastante identificado entonces. Sí, sí, se escuchó. Buenísimo esta Sí, información, Ariel. sí, sí. Es buena información de base Bien. para... todo se vincula con todo, así que va a ir bien. Excelente. ¿Y Villa Tulumba? Eso. Acá me dice nuestro secretario general que ellos sí estaban al tanto de este plan estratégico territorial, pero que no lo han trabajado. Está en proyecto. Bien, bien. Sobre todo por ahí está bueno para verlo y aprovechar los esfuerzos que se hayan hecho para llevarlo adelante y tomar esa información y bueno, y poder justamente acortar un poco el camino en los datos que se puedan, o por lo menos verificarlos por usted y decir, bueno, esto se corresponde o no con la realidad. Claro. Sí, la verificación es importante porque nos ha pasado por ahí que esos planes por ahí no representaban del todo la realidad, porque por ahí lo hacía alguna consultoría particular y el municipio no había tenido digamos, mucha intervención en el desarrollo del plan. Entonces, bueno, que lo veamos en conjunto para ver si realmente son datos que representan la realidad de Villa Turumba. Perfecto. ¿Se va entendiendo hasta ahora? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Alguna definición o...? No.
Por acá todo bien, todo claro, clarísimo. Perfecto. Bien, bueno, vamos continuando. Cualquier cosa igual me van parando, no hay problema, o por el chat de última escrito, y bueno, lo vamos viendo. No hay problema. Lo importante es que vaya entendiendo y bueno, quede todo claro. Perfecto, bueno, como decíamos, podemos buscar en estos dos, tenerlos como base, obviamente tenemos trabajo igual, cada uno tiene sus particularidades, pero hay algo de base por lo menos. La metodología para generar información con la vulnerabilidad. Veníamos hablando de los mapas, ¿no es cierto? De por qué era importante para visualizarlo, para tener una perspectiva desde arriba, si se quiere. Y justamente estos mapeos colaborativos entre distintas áreas o distintos organismos que tengan información sirven para poder intercambiar y que cada uno vaya dando su punto de vista, ¿no es cierto? Después también podemos agregar distintas capas o mapas de distintos temas. Ahora vamos a ir viendo todo esto cómo se suma para un mapa de riesgo final, que contenga cada mapa distinta información y se pueda ir solapando, ¿no es cierto? Que si yo quiero ver solo, fíjense, por ejemplo, este gráfico, esta persona está viendo toda la información, y de acá está viendo todo menos esta primera. Bueno, es una manera de ejemplo de por qué nos sirven los mapas colaborativos y sobre todo para una visualización. Tenemos la ley de presupuestos mínimos de cambio climático. ¿Se acuerdan que hablábamos que estaba sancionada el año pasado acá en Argentina? El artículo 20 habla de que todo el proceso y la generación de información tiene que ser a través de justamente un proceso participativo, ¿no? El proceso de generación de información tiene que ser participativo con varios actores que puedan dar y puedan aportar su mirada, su visión y dar un enfoque interdisciplinario. Bueno, hablamos de la exposición, de la vulnerabilidad, cómo estos dos factores van a determinar el impacto, ¿no? Y ahora tenemos la amenaza, que es justamente el problema de raíz, si se quiere, o de lo primero que va a suceder igual, y bueno, y en base a eso también qué características va a tener el impacto. Fíjense, sería el origen del problema, es el proceso o factor disparador del escenario de riesgo. Tenemos de nuevo el cuadrito enfocándonos en el peligro. Supongamos no que tenemos estos dos, ahora tenemos el peligro, o la amenaza. Fíjense, por ejemplo, la amenaza puede ser, acá tenemos una especie de derrumbe, ¿no? Acá un desborde de Río Areco, en la provincia de Buenos Aires, un desborde de río. Entonces, hay distintas amenazas, no todas las ciudades van a tener las mismas, y si las tienen no va a ser en igual dimensión, cada uno tiene sus particularidades. Y bueno, ¿qué se requiere para evaluarlas según el marco común de reporte? Identificarlas, determinar el nivel de riesgo para cada una de las amenazas. También puede ser que una ciudad no tenga una única amenaza. Probablemente ninguna ciudad tenga una única amenaza, pero el nivel de riesgo va a ser distinto para cada una de ellas, ¿no? Y esas amenazas van a depender también de las proyecciones futuras. Quizás hoy no tenemos un desborde del río que no significa una amenaza, por ejemplo, pero con las proyecciones futuras, que ahora vamos a ver algo de eso, y quizás aumenta la probabilidad de desbordes o la frecuencia con la que eso ocurre, vamos a tener un riesgo. Entonces está bueno prepararnos desde antes. Y esto es lo que decíamos, va a variar en las proyecciones futuras la intensidad, la frecuencia, cada cuánto va a ocurrir, y comparándolo con registros históricos. ¿Qué sectores se van a ver afectados? Todo esto requiere el análisis de amenazas. Volvemos a otra tabla, de que quizás es un poco engorroso, pero la tabla para poder cruzar la información es crucial. Y acá tenemos, fíjense, los distintos tipos de amenazas. Nevadas, infestación por insectos, olas de frío, de calor, deslizamientos, variaciones de noches tropicales, temperaturas extremas, granizo, tormentas. Bueno, obviamente no vamos a sufrir todas, esperemos, ¿no? Pero algunas van a ser más comunes en un lugar y otras en otro.
Entonces, para cada una de estas, si no tenemos el problema por las condiciones y las características de la ciudad, obviamente no completamos, pero para las que sí tenemos que completar. ¿Esta amenaza afectó significativamente la ciudad antes del 2020? Es decir, ¿ya tuvimos algún problema con esta amenaza? Y ahí completamos si sí o no. Puede ser que no, y que en las proyecciones futuras que veamos que puede pasar algo. Y también tenemos que poner un registro histórico de los últimos 20 años, porque quizás afectó antes del 2020, pero fue hace 100 años, un ejemplo. Entonces, bueno, acá también dejar claro que en los últimos 20 no ocurrió. Las pérdidas, si se tiene información, qué pérdidas ocasionó, no solo económicas, sino de infraestructura en general, y la frecuencia con la que ha ocurrido. Quizás no, o sí ocurrió en los últimos 20 años y ocurrió 5 veces, entonces, bueno, es muy particular para cada localidad y cada amenaza. Pero bueno, ven que es un cuadro que se puede, es fácil, no tiene mayor complicación, pero sí, obviamente, la información tiene que ser lo más certera posible. Y acá una comparación, las proyecciones que les decíamos de las amenazas. Estas son algunas. Para la región tenemos también, en este mismo plano, tenemos Chaco, está a nivel provincia obviamente, Chaco y Córdoba incluidos. Y fíjense la variación de la precipitación media anual. La actualidad, en el gráfico que vemos a la izquierda. Fíjense, obviamente, como va variando el color, es el régimen promedio de precipitación anual en los últimos 20 años. Tenemos para esta región que más o menos el promedio está en unos 750, 900, más o menos, puede ser un poquito más, un poquito menos, pero va por esa línea. Lo mismo en este sector de Chaco, por ejemplo, ¿no? Fíjese que es algo que más o menos comparte toda la región. Pero acá tenemos las variaciones a futuro. Fíjense en un futuro medio lejano qué variación de temperaturas podemos tener. De acá, esto sería un incremento de, por ejemplo, 150 milímetros en el régimen anual. Y esto sería una disminución. Fíjense que en ningún caso hay una disminución, todo es un aumento. Y en la zona de Chaco, por ejemplo, es mucho más notorio, tenemos 100, 150 milímetros de aumento en este régimen de precipitación anual, o sea, todos los años va a llover 100 o 150 milímetros más. En Córdoba es algo menos, pero igualmente tenemos un aumento considerable. Fíjense, nosotros por ahí decimos 100, 150 milímetros, no es tanto, pero que esto sea una normalidad, que llueva más de 150 milímetros todos los años, que sea el promedio, nos va a afectar de sobremanera. Y obviamente si ya padecemos algún desborde de río o ahora vamos a ver con olas de calor y demás, se va a acrecentar, se va a potenciar este impacto. Acá tenemos la variación de la temperatura media anual. También hay variaciones de las mínimas y máximas, pero quería poner la media para tener una referencia. Fíjense, lo mismo, en la región, la temperatura media en promedio en un año actual y cómo se incrementaría la media en grados, o sea, cuánto aumentaría en un futuro cercano. Fíjense lo mismo, la media aumentaría 1 grado al menos, y en algunos casos aumentaría 3 grados y medio. Entonces, perdón, 1 grado no, toda la región tiene este color de 2 grados y medio, 3. Que coincide un poco con lo que decíamos en las proyecciones de la clase pasada, ¿se acuerdan? Que la temperatura mundial promedio iba más o menos a aumentar en eso, se proyectaba. Y los impactos que tendríamos, que la temperatura media sea incrementada en 3 grados. Acá tenemos días de calor y días de heladas al año. En aumento, o sea, ¿cómo se van a modificar? Fíjense, a la izquierda, días de ola de calor. Esto es, o sea, si está en blanco, bueno, en este caso no está en análisis esta zona, pero si acá no tuviéramos color, no se modificaría. Y a medida que se va tornando un color rojo o bordó, aumentarían los días de olas de calor desde la actualidad, de lo que tenemos actualmente, al menos, fíjense en los colores, entre 25 y 40 días en toda esta región, en la parte de Córdoba, y sí. Y más al norte, en la región chaqueña, tenemos ya de 60, más o menos en algunos lugares 50 y en otros 70.
para poner más o menos en algunos términos. Fíjense que es un montón, o sea, los días de olas de calor que tenemos actualmente se incrementarían por lo menos 2 meses en el Chaco, es increíble. Y los días de heladas al año justamente disminuirían, o sea, tendríamos menos días de heladas, iría obviamente coincidiendo con el aumento de temperatura. Fíjense, comparando los días que tenemos actualmente, tendríamos menos días de heladas al año, tanto en Córdoba como en Chaco. O sea, es una tendencia al aumento de temperatura. La cantidad de noches tropicales, fíjense lo mismo, que disminuirían o aumentarían. Bueno, acá tenemos que en la región aumentarían y de sobremanera. La cantidad de noches tropicales, que son noches complicadas que no nos permiten descansar bien, refrigerar y enfriar las superficies. Es complicado. Fíjense la cantidad de días o de noches justamente tropicales más que tendríamos que lo que tenemos actualmente. Y máximos días consecutivos secos, o sea que también tiene un problema, sobre todo para el sector agropecuario, también iría en aumento. Acá hay también justo una región de Córdoba que puede incluso no solo no aumentar, sino disminuir la cantidad de días secos, pero en términos generales aumentaría la cantidad de días consecutivos secos. Fíjense, estos son proyecciones. Entonces, si tenemos impactos ahora, imagínense. Empezó como 15 minutos después. Por eso digo yo. Termina y voy. ¿Se entienden estos gráficos? Se pueden, porque quizás por ahí o no los pude explicar bien o demás, pero se entiende más o menos lo que representan las proyecciones. Sí, cada uno de estos. Sí. ¿Sí? Genial. Bueno, y acá un ejemplo en cada uno de los municipios de algo que nosotros estuvimos observando, investigando, noticias de diversos medios. Por ejemplo, ya se están padeciendo, esto es una normalidad en toda la Argentina, en toda América Latina, en todo el mundo directamente, ante precipitaciones extremas, anegamientos, distintos problemas que tenemos actualmente y que obviamente nada, tienen un impacto y ya lo estamos sufriendo. Entonces, con estas proyecciones se van a ver potenciados este tipo de eventos. Acá tenemos otro, por ejemplo, de Tulumba, de los pozos, las perforaciones de agua también, eso es un problema contrario a la inundación, pero bueno, también generalmente tenemos estos periodos de o nada. Y acá es cómo se pueden graficar. Sí. Acá mi secretario quiere acotar algo. Perfecto, mejor. Hola, Sí. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Hola, respecto a esta imagen en Tulumba, Sí. ¿se escucha lo que estoy hablando? Mira la pantalla. ¿Franco? Sí, lo escuchamos. No, Pero está bien. ¿Me escuchan? Sí, Bueno, no, les decía que respecto a lo de Tulumba, se está realizando un plan, digamos, para los manejos de recursos hídricos, digamos, tanto a nivel municipal y también hay un proyecto de obra, que en realidad está culminando la obra, que se está trayendo agua al pueblo desde un paraje que queda 7 kilómetros. Hay una planta que va a traer agua hasta Tulumba, donde se va a hacer la clorinación y demás procesos para que el agua sea potable. Y de Tulumba, bueno. digamos, estamos trabajando en las zonas rurales, asistimos a las viviendas a través de un camión cisterna que tenemos en la flota municipal, donde ya hay lugares donde no corre agua. Asistimos semanalmente a las personas con el recurso vital. Pero sí es cierto que los cursos de agua han bajado considerablemente y es una gran preocupación para nuestra zona.
Excelente. Bueno, parte de lo que están haciendo ustedes, por lo que me estás contando, esto de proveer agua de otro paraje y ir asistiendo a las localidades rurales, es reducir la vulnerabilidad también. O sea que esta Sí, crisis también hídrica. porque hay una densidad poblacional que va aumentando paulatinamente. Hay muchas personas que vienen a vivir de las grandes ciudades a Tulumba, entonces la capacidad, digamos, que tiene la fuente de agua potable va disminuyendo, es decir, hay muchos pobladores y el recurso hídrico más demandante. Entonces estamos Claro, buscando otras estrategias para poder suplir esas necesidades. perfecto. Secretario, Por lo- una consulta. No recuerdo su nombre, perdón. ¿Cómo? Roberto Casas. Roberto, acá Manuel Sí. de la red. Quería preguntarle, esta obra que están haciendo, si lo están haciendo con la provincia, con Nación, Es compromiso. con provincia. Sí, sí, sí. Y hoy están llevando agua a la zona rural porque ellos no tienen perforaciones o no hay agua disponible tampoco. En algunos lugares, la gente tiene, bueno, en todos los lugares la gente tiene pozo en las zonas rurales. Algunos se han secado y en otros hemos decidido llevarle agua potable para, digamos, aumentar la calidad de vida de esas personas, porque toman agua de pozo sin ningún tratamiento para Ajá, que esa agua sea potable. claro. Entonces nosotros le suministramos directamente el agua ya en condiciones de beberla. ¿Cuántas familias son o personas tienen más o menos relevado eso? Que están en la zona rural, por ejemplo, que Entonces, sin agua. sabe que se está cortando, no escuché bien lo que me dijo. La cantidad de Samuel. personas que están asistiendo. A ver si no va por chat. Sí, las personas que Sí, sí, estamos me se asistiendo, escucha. Ajá, sí. Cantidad de personas que asisten en la zona rural con agua o ¿qué familias. cantidad? Sí. Ajá, Hay un cantidad. registro, pero no lo tengo, digamos, acá a mano, pero tenemos una zona sur y una zona norte, donde se le está llevando, yo calculo que aproximadamente a 500 personas se le está llevando agua. Ah, bien. Sí, es un estimado nomás, pero bastante. Es Mucha un gente. estimado, sí, hay un registro, pero no lo tengo acá conmigo. No, está Para bien, la sola para tener. próxima, no se Dale, lo puedo mostrar. buenísimo. Bueno, Se gracias. corta, Manuel, no escucho Sí. bien. No, ¿Emanuel? no, gracias Roberto, Sí, sí. que nos sirve un montón esta. No más que eso, no más que eso. Gracias. Bueno, perdón, no escuché bien, por eso se corta un poco. ¿Vos No me es escuchaste, bueno el Fran? internet. Sí, sí, sí. No, Genial. Roberto, que te damos las gracias, que toda esta información a nosotros nos sirve para ir y creo que está buenísimo y estas acciones y las van a poder ir enmarcando en el plan sin problemas. Son justamente acciones para reducir vulnerabilidades y poder adaptarse a este tipo de consecuencias que ya ustedes están padeciendo. Sí, sí, sí. O sea, bueno, digamos, se ha tomado en cuenta este plan de acción y de asistencia para las zonas rurales donde la población es bastante elevada también. Perfecto, Así, bueno, no tengo más para decir. perfecto. Gracias, Roberto. Bueno, No, cualquier gracias a cosa, usted. igual, cualquier otra persona también que quiera agregar algo, lo escuchamos. Nos van parando, no hay ningún tipo de problema, al contrario. Bueno, continuamos. ¿Cómo graficamos las amenazas? Fíjense, también hablábamos de esto de los planos, de poder montarlos en una imagen y poder tener una mejor visualización. Este es el caso de San Carlos de Bariloche, pero puntualmente Bariloche porque tiene muchas amenazas, ¿no? Por las características geográficas y dónde está emplazada la ciudad, y bueno, fíjense, tiene riesgo de incendio forestal, de deslizamiento en masas, de avalanchas, bueno, es por las rupturas de presa, por ejemplo, por las características que tiene la ciudad, es
una de las que mayores riesgos, mayores amenazas en realidad tiene, y bueno, se puede visualizar fácilmente con este tipo de programas, de imágenes con sistema de información geográfica. Este es, ya les digo, un ejemplo porque justamente confluyen muchas amenazas. Pero bueno, es una de las modalidades que se puede graficar. También tenemos, por ejemplo, acá distintos gráficos. Este es de la ciudad de Corrientes, la misma ciudad, pero la amenaza es distinta, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos mapa de amenazas de inundaciones por precipitaciones. O sea, no por desborde de río, sino por una lluvia intensa, puntual, y que obviamente los desagües pluviales no dan abasto y también la altura, la cota de nivel de la ciudad va a producir anegamientos en algunos sectores e ingreso de agua a determinados domicilios en estos sectores que están acá, ¿no? En estas manchitas rojas que ven. Y también en las amarillas que bordean será un poco leve, pero también están afectadas, no así los sectores verdes. Fíjense, la misma ciudad, pero con una amenaza distinta, la de inundación. Obviamente ya el riesgo crece sobre las viviendas o sobre los sectores que están afectados o que están, perdón, más cerca al río, ¿no? Al curso. Este es el río Paraná. Y ni hablar de la otra margen, todo el sector agropecuario también tiene un riesgo, un nivel de peligrosidad alto. Bueno, ya tenemos estas tres que definimos. Ahora, ¿cómo sacamos el riesgo? Justamente que vieron que decíamos que el riesgo existía cuando había presencia de estas tres características, la exposición, la vulnerabilidad y la amenaza. Bueno, justamente ya armamos planos o mapas de cada uno de vulnerabilidad y de amenazas, y bueno, la exposición obviamente también decanta esos dos planos, y acá tenemos un ejemplo de vulnerabilidad y de amenaza. ¿No es cierto? Esto es amenaza de inundación y la vulnerabilidad. Fíjense que tenemos distintos sectores y acá tenemos la amenaza justamente de sectores inundables. Ahora, ¿qué va a pasar si justo coincide acá un sector que tiene una amenaza de inundación alta, en rojo, coincide con un sector vulnerable alto, muy alto? Bueno, acá tenemos vulnerabilidad muy alta, amenaza alta. Entonces, hacemos el cuadro de doble entrada. El riesgo va a ser muy alto. O sea, se pondera en muy alto y alto, el riesgo va a ser muy alto. Ahora, si el sector o si la inundación agarra otro sector, por ejemplo en naranja, ¿no? Haciendo el traspaso acá. Acá en naranja, la amenaza va a ser alta, la vulnerabilidad va a ser alta, no muy alta, alta. Entonces ya tenemos, por ejemplo, acá, en 6. ¿No? No, perdón, acá. En 20, perdón, no lo voy a ver. Bueno, y así con cada uno de los ejemplos. Si obviamente no la vulnerabilidad social es baja, o la vulnerabilidad en general ante amenazas es baja, y no tiene amenaza, obviamente el riesgo va a ser muy bajo. Por eso tenemos el valor de 1 y 25, por ejemplo, teníamos acá. Bueno, esto hacemos este cruce de información, pero también podemos cruzar los mapas. Fíjense, acá tenemos distintas amenazas, lo que veíamos recién de la ciudad de Corrientes, por inundaciones. Lo cruzamos, inundaciones, perdón, por lluvias intensas, o por precipitaciones intensas. Lo cruzamos con la vulnerabilidad y nos va a dar el mapa de riesgo de esta amenaza. Ven, ya tenemos, este es directamente de riesgo, es el cruce de la vulnerabilidad con la amenaza. Entonces ya rápidamente podemos identificar que si tenemos inundación por precipitaciones, estos sectores están mucho más en riesgo que estos en verde, por ejemplo. Ahora agarramos y cruzamos esta amenaza, que es inundaciones por crecida o desborde del río, con el de vulnerabilidad social, o el vulnerabilidad ante amenazas, perdón, no social, sino contempla todas las vulnerabilidades. Bueno, tenemos este otro mapa de riesgo, es decir, vamos a tener tantos mapas de riesgo como amenazas tengamos. El de vulnerabilidad va a ser el mismo porque es vulnerabilidad ante todas las amenazas, pero el de riesgo va a ser individual por amenaza. Fíjense, la misma vulnerabilidad tenemos, pero la amenaza es distinta, entonces el riesgo va a ser distinto.
También acá podemos visualizar si hay sectores que tienen riesgo a esta amenaza y a esta, o sea, tienen alto riesgo a las dos tipos de amenaza, entonces va a ser una prioridad absoluta. Acá más ejemplos, cómo podemos también ir mezclando o solapando, mejor dicho, una amenaza con la vulnerabilidad y vamos a tener el mapa de riesgo. Acá en este caso es de amenaza de incendio, por lo tanto va a ser riesgo de incendio. Pero fíjense cómo con los colores rápidamente podemos tener un mapa e identificar y saber, bueno, esta zona es prioritaria o es muy vulnerable, tiene un riesgo muy alto, tenemos que actuar primero en este sentido, ¿no? Nos permite tener esa información que muchas veces desconocemos o conocemos, pero tenerla en un gráfico, en un mapa, nos va a permitir una mejor visualización más rápida y una mejor toma de decisiones. También podemos hacer por amenazas climáticas regionales. Fíjense, ¿se acuerdan? Estábamos viendo hoy las proyecciones y también los eventos actuales, las condiciones actuales, pero por región. Fíjense, acá también podemos usar el mapa de vulnerabilidad de una localidad con un mapa de amenaza regional y podemos tener el riesgo, por ejemplo, por olas de calor, esto es en Avellaneda, Santa Fe, ¿no? Entonces hay infinitas posibilidades, siempre todo lo que tengamos con mapa se puede vincular tranquilamente. Y esto es otra tabla más, una más, que es la capacidad de adaptación. O sea, ya sabemos los problemas que tenemos, las vulnerabilidades, las amenazas, ya armamos los planos, qué capacidad tenemos para adaptarnos, para poder sobrellevar, para poder lidiar con estos riesgos. Bueno, acá en este gráfico tenemos que ir completando, ¿no? Acá por temática, y dentro de cada temática los factores que afectan o podrían determinar la capacidad de adaptarse, y si hay apoyo, o sea, si está, o sea, está bien ese sector, ese factor como para poder adaptarse, o hay un desafío, o sea, tenemos que sortear algún desafío para poder tener capacidad de adaptarnos ahí. Fíjense, por ejemplo, la gobernanza, el compromiso político, arreglos institucionales, ¿existe o es un desafío? En el caso de ustedes, claramente existe, porque si no, no estarían acá capacitándose e interiorizándose en la temática. Después tenemos, por ejemplo, acceso a la información y transparencia. ¿Está totalmente o hay un desafío? Bueno, y así con todo, en estos 10 puntos, y tenemos que completar si hay un desafío o un apoyo. Y dentro de cada uno tenemos que poner el grado de apoyo o desafío que tenemos. ¿Hay un apoyo y un compromiso político? Yo creo que sí, y que en gran medida. Entonces, bueno, acá definirlo el grado, ¿no? Decir, bueno, un 100%, un 50%, un 75%, ir ponderándolo a ustedes. Con este cuadro vamos a tener como resultado la capacidad de adaptación. Fíjense, esto es a modo de ejemplo, tenemos 7 apoyos y 3 desafíos, ¿no? Esto es a modo genérico. Entonces vamos a tener un 70% de capacidad de adaptación. Tenemos que trabajar en estos desafíos para poder subir y ampliar lo máximo posible la capacidad de adaptación. 70 no es para nada malo en este caso, pero tenemos que aspirar a tener el máximo posible. Bien, y bueno, ¿para qué hacemos esto? ¿Para qué hacemos el análisis de riesgo, la vulnerabilidad, la amenaza? ¿Para qué nos sirve? Bueno, primero es, como les decía, para tener en números muchas cosas que en los gobiernos locales sabemos porque o somos damnificados, nos vemos afectados, o tenemos algún conocido que ha sufrido las consecuencias, o no afectamos nosotros, pero empatizamos y obviamente es la misma ciudad. O somos funcionarios, en el caso de ustedes, que tienen que dar respuesta y precisan tener información para saber dónde actuar o cómo optimizar los recursos que se tiene para causar el mejor impacto con los recursos que tenemos, cómo podemos impactar de manera positiva, obviamente, a la mayor cantidad de personas posibles. Y bueno, y después, en base a eso, justamente, ¿qué acciones podemos tomar? Fíjense, acá esto es de la ciudad de Rosario, Santa Fe, tiene riesgo de inundaciones, y bueno, y una de las acciones es el incremento de áreas verdes. No solo, esto obviamente sale del análisis, ¿no? De qué acciones pueden tomar y pueden ayudar a conllevar las inundaciones.
no solo esto, ahí vemos que las áreas verdes es simplemente para esparcimiento o para que la gente tenga acceso, sobre todo Rosario, que es una ciudad grande, a espacios verdes y recreativos y demás, sino también que es una acción para adaptarse y para reducir el riesgo de inundaciones. Entonces, qué mejor que podamos tomar una acción que le veíamos otro lado positivo, pero encima nos ayuda a reducir el riesgo de inundaciones. Bueno, eso es un poco el análisis, ¿no? que se hace y para qué. Y lo que decíamos, una vez que tenemos este análisis, podemos saber a qué enfoque de estos 5 que habíamos visto tenemos que apuntar. Si realmente tenemos muchos desbordes de río y no podemos, de acuerdo al análisis que hicimos, hay muchos barrios vulnerables que no se pueden trasladar o eso requiere mucha inversión, quizás podamos apostar por las medidas estructurales. Ya sabemos que esa es la solución, si se quiere, no hay una solución definitiva, obviamente, pero hacia dónde tendríamos que apuntar. Obras, medidas estructurales, obras en el río que nos permitan mayor escurrimiento, por ejemplo, o no, quizás no podemos realizar obras estructurales, entonces, bueno, podemos apuntar a la gestión integral de riesgo, cómo favorecer la evacuación rápido, hacer gimnasia en ese sentido. Lo que decíamos de Rosario, por ejemplo, la adaptación basada en ecosistemas, favorecer el incremento de áreas verdes. Bueno, eso, saber a qué enfoque tenemos que apuntar, nos va a ayudar, obviamente, el análisis previo. Si no, en la gran mayoría, probablemente malgastemos esfuerzo y estemos haciendo un enfoque que no está mal, pero que no podría ser la mejor solución, probablemente. Y bueno, dicho esto, no hay más, por lo menos en esta clase. Les agradezco que se hayan tomado obviamente el tiempo, se hayan podido quedar e ir interactuando. La idea es también como tarea, si se quiere, de esta semana, es que empecemos a trabajar con estas tablas, tanto de vulnerabilidad, exposición y amenaza. En cada municipio yo se las voy a ir mandando y juntos irlas completando y por lo menos identificar las amenazas o las vulnerabilidades, por lo menos algo de eso. Y la semana que viene vamos a trabajar también con esta parte de vulnerabilidad en la clase que viene, va a ser también el viernes a las 9 de la mañana. ¿Quedó alguna duda, cualquier consulta, algo que no haya quedado claro, algo que quieran agregar? Estoy a completa disposición. Y bueno, los escucho a ustedes. Respecto a la temática, no. Solamente te pregunto, el tema de las planillas. ¿Ustedes nos van a mandar por correo, por WhatsApp y las completamos personalmente o como municipio las enviamos o la presentamos directamente el viernes que viene? ¿Cómo va a ser el tema? Bien, si los vamos a mandar por WhatsApp, seguramente también por mail, pero por WhatsApp yo creo, por mail para que quede registro, que vamos interactuando también, pero creo que es más ágil por WhatsApp, eso díganme ustedes. Sí. Lo hacemos por los dos medios igualmente. Y la idea es, si lo pueden ir adelantando antes de la clase para que nosotros podamos de última ir charlando, o si hay alguna duda en la clase siguiente, genial. Y si no, al menos si lo pueden tener para la clase que viene, no hay problema. La idea es, mientras más retroalimentación tengamos entre nosotros, creo que más rico va a salir el plan. Y bueno, yo ya hoy a la tarde, ahora lo tengo que hablar con Emanuel, pero ya hoy a la tarde les estaría mandando la planilla. Bien. Y bueno, y cualquier duda, lo mismo. Yo creo que si ustedes tienen una duda, también por WhatsApp me pueden mandar en cualquier momento en el grupo que vamos armando, o de manera privada, como ustedes lo quieran. Y cualquier duda las vamos resolviendo entre nosotros, y si no, también yo voy consultando al equipo técnico de la red. Así que estamos a disposición, no hay problema por eso. Otra cosita, Franco, me interesaría que incorpores a Noelia y a Karina en el grupo de WhatsApp ese de las Breñas Plac, ¿puede ser? Perfecto, a Noelia y a Karina. Sí. Bien. Esa información. ¿Vos me podrás mandar el contacto telefónico de cada una? Sí. O te hago administradora y Silvana, está bien, porque justo yo estoy con Karina acá y eso me estaba pidiendo ella.
que quiere estar también ahí en el grupo para interactuar y eso. Así que estaría Mientras bueno. más seamos, yo creo que es mejor en el grupo porque, nada, nos da diversidad y tanto el link o este tipo de cosas nos llegan a todos ahí. Claro, esa es la idea porque vos nos pasás al grupo este de las Breñas Plac y yo, no es problema, pero yo les tengo que reenviar a Noelia y a Karina, pero si estamos todos, interactuamos todos mejor, me parece más cómodo. Totalmente. Yo o te hago administrador o vos me pasás, ahora arreglamos los contactos y yo las agrego, no hay problema. Como quieras. Si hay alguien más que se quiera sumar, lo mismo, no hay problema. Lo mismo Villa Tulumba, si quieren que vayamos agregando, totalmente, no hay problema. Eso como quieran organizarse ustedes. Nosotros estamos a disposición también. Franco, Bien. yo lo que quería pedirte es si podés mandar los PDF de la clase anterior y esta, para imprimirlos y tenerlos, así cuando vamos trabajando, si necesitamos algo de información, lo tenemos a mano. Perfecto. Bueno. Hoy lo hablábamos. Nosotros todo eso lo vamos subiendo al aula virtual. Ya están subidos los de las clases pasadas, pero por ahí si hay complicaciones y demás, igual lo mandamos, o por mail o por WhatsApp. Yo ahora les mando la clase anterior y esta. E incluso tenemos el video grabado de esta presentación de última, por si hay alguien que se va sumando ahora y le falta la clase anterior, también está, todo eso está en el aula virtual y se va subiendo paulatinamente, avancemos. Pero también, sobre todo los PDF, se los voy a mandar por WhatsApp, así los tenemos. Sí, porque nosotros entramos ayer, pero no se nos cargaban las cosas. No tuvimos problema, entrábamos con el usuario, todo perfecto, pero no se nos cargaban casi las cosas. Perfecto, no hay problema, yo se los mando por eso. Yo creo que nosotros también por una cuestión de protocolo lo tenemos que mandar de manera formal o en el aula o por mail, pero creo que el WhatsApp es más sencillo para ustedes y para nosotros también, así que nada, de última vamos duplicando, lo mandamos por ahí y sobre todo el diálogo lo tenemos por ahí. Bueno, muchas gracias. ¿Me parece? Bueno, yo después los que tengan, si me pueden mandar el organigrama, los que ya lo hayan armado, por lo menos las áreas, aunque sea a mano alzada de última, pero para ya nosotros irlo armando y ir entendiendo un poco cómo están organizados. Y yo hoy a la tarde ya les mando, incluso ahora a la mañana, si ya me pasan los documentos, les mando las planillas para que las vayan estudiando, vayamos completando. Y bueno, y la semana que viene vamos viendo a ver cómo vamos avanzando. ¿Les parece? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, no sé si hay alguna consulta más, otro comentario. No, de mi parte todo perfecto. Muchas gracias, saludos para todos. Perfecto, bueno, los libero entonces, muchas gracias de nuevo por tomarse el tiempo y estar acá, sé que a veces es complicado, sobre todo a la mañana, así que bueno, muchas gracias y vamos hablando entonces con estas cuestiones y nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.